un recogimiento muy especial. Estamos en lo que es el santuario de la difunta Correa. Es un santuario enorme que tiene diferentes lugares y que lo vamos a ir recorriendo para todos aquellos que no lo conocen y que nos ven desde todo el país. Vamos a decir que nos vamos a acercar al lugar. Fue enterrada, supuestamente, y esto digo supuestamente porque no hay documentación en papel que así lo determine, pero como esto es una leyenda popular que se fue acrecentando de boca en boca, todo indica, y luego vamos a ir informando por qué, que aquí yacen los restos de Olinda Antonia Correa, la difunta, y este es su mausoleo, el lugar más sagrado, si se quiere, de todo este recorrido. Fíjense lo que es. El tono ya me lleva a hablar mucho más lento y despacio. Sí, claro. Está esta estatua de esta mujer. No se tiene noticias de qué edad tendría al momento en que fue hallada muerta. Y aquí está yaciente esta escultura con su bebé en el pecho de ella. El primer milagro que habría acontecido. Perdón que te interrumpa o que entre en tu relato, pero justamente la imagen que se venera es la imagen de la mujer muerta, amamantando su bebé. Y si bien no hay precisiones de fecha, año, situación concreta, e incluso se duda de si es una historia cierta o mitológica, la gente elige creer, obviamente, y ahí es donde estás parado vos en este momento. Así es. Aquí se la enterró. Luego vamos a ir caminando en todo este complejo de capillas al lugar en el que la encontraron de esta manera. Pero decidimos iniciar aquí esta historia contándola, si te parece, Guillermo, de atrás para adelante. Dale. Porque como vos bien decías, no hay documentación. La Iglesia Católica no reconoce a la difunta Correa como iniciante de un proceso de beatificación porque no se tiene constancia de su existencia. Es un mito, una leyenda que fue de boca en boca. En 1835-1840, las montoneras de Facundo Quiroga, en su momento, raptan, si se puede decir de alguna manera, secuestran o llevan por la fuerza al marido de Olinda, a Clemente Bustos, para sumarlo a esa montonera. De allí que, una vez que su marido es sacado de su casa por la fuerza, de Olinda decide seguirlo. Además, porque en su poblado, Angaco, el teniente, que era el capataz, el comisario del pueblo, tenía intenciones funestas de abuso para con de Olinda, y es por eso que ella va detrás de su marido y, huyendo de este teniente, de este comisario de pueblo, junto a su bebito, con unas pocas pertenencias. Hablamos de una mujer que, por supuesto, no sabía leer ni escribir, que tenía muy poca relación, que no tenía noción de mapeo de dónde estaba, era un mundo muy pequeño ese momento, y con la poca información que tenía siguió la huella de la tropa que llevó a su marido en el sentido Angaco-La Rioja. Y es por esto que la zona en la que estamos nosotros, la zona desértica, es donde pierde la vida. ¿Por qué están aquí sus restos? Porque el arriero que la halló muerta en esos años, 1835-1840, en ese derrotero que lamentablemente ella no pudo completar, la encuentra debajo de un algarrobo en la posición en la que está allí. Y como aquí había una especie de enterratorio en este lugar, de gente que tampoco podía soportar las inclemencias del tiempo y tal vez moría en el trayecto, era una huella de arrieros conocida entre el este y el oeste de lo que después sería la provincia de San Juan. Entonces ese arriero decidió enterrar acá el cuerpo de la difunta, obviamente proteger y llevar a su hijito, y a partir de ahí comenzar con la leyenda de la milagrosa Correa. Allí le pusieron, supuestamente en una cruz, la milagrosa Correa, y se supo, según este arriero, de ese nombre, porque ella supuestamente tenía una especie de medalla o de maderita que tenía su nombre colgando. Eso es lo que se sabe de la leyenda. Miren que salimos del mausoleo y hay una serie de capillas alrededor mío. Estas capillas se fueron construyendo
con el paso del tiempo y sobre todo después del terremoto del 44 del que hablamos. Y cada una de estas capillas tienen donaciones específicas, tienen, digamos, temáticas diferentes, cada una de estas capillas. ¿Por qué? Porque mucha gente que es estudiante dona determinada cosa, gente que viene a ofrendarles por eventos deportivos, por consagraciones, viene a donarles trofeos, por ejemplo, como vemos, libros. Permanentemente llegan donaciones. Una capilla de camioneros que llegan desde todos los lugares del país y, por ejemplo, dejan o su patente o algún distintivo. Y quiero mostrarles en esta foto que tenemos acá cómo era el mausoleo que recién vimos, en donde supuestamente están los restos de Deolinda Correa antes del terremoto. Esta foto nos muestra cómo era el mausoleo antes de 1844. Es decir, es una documentación histórica de ya la veneración que se tenía por la difunta Correa en esos momentos. Es una historia, bueno, que uno elige creer, ¿no? Más allá de si existe o no documentación. Ahora, si no lo administra la Iglesia Católica, ¿quiénes se hacen cargo de este culto? ¿Quiénes son los que recaudan? ¿Cómo se canaliza todo eso que la gente dona y venera en el lugar? Hay una fundación, la de Fundación Difunta Correa, que es la que se encarga de administrar todo este lugar y las donaciones, amparados también administrativamente por el gobierno de la provincia de San Juan. Gracias a este culto es que está este lugar, Vallecito. Acá no había absolutamente nada, era simplemente un paso de arrieros entre el este y el oeste de la cordillera, y es por eso que esos arrieros, o ese arriero que pasó en ese momento en donde supuestamente ella perdió la vida y encontró a su bebé todavía vivo, prendido de la teta, es que estaba haciendo justamente ese derrotero. Pero les propongo que despacito vayamos avanzando desde lo que es la zona de capillas y mausoleos. En un lugar de peregrinación a partir del boca a boca, ya desde entonces, desde el 1840, más o menos en adelante, y alrededor de esa peregrinación se empezó a sentar gente, entiendo, porque detrás de eso había gente que necesitaba asistencia, agua, dormir, etcétera, etcétera, y se armó un pueblo alrededor del lugar donde presuntamente fue enterrado el cuerpo de Deolinda Correa. Y ahora vamos a ir hacia el lugar en donde la encontraron, donde se la venera, donde la gente peregrina, es una especie de montículo, ya lo vamos a ir viendo desde aquí, donde la gente, ¿qué es lo que deja allí? Lo que deja principalmente son botellas de agua, ¿no? De forma simple, para que la punta pueda finalmente saciar su sed y poder seguir en el más allá brindando milagros. Y hablando de milagros, hay un segundo milagro de la difunta Correa, después de mantener con vida a su propio bebé, que es el que sedimenta la leyenda y que permite justamente que todo esto se desarrolle. Y ocurrió en 1889. Un arriero que pasaba por esta misma ruta, de apellido Ceballos, venía llevando unas 500 cabezas, un fuerte grupo de cabezas de ganado, muy portentoso. En un momento del camino, a él lo acomete una tormenta muy fuerte, y a partir de esa tormenta, las cabezas de ganado se dispersan. Obviamente perdía un montón de dinero con esa pérdida. Como había llegado a esta zona y estaba todavía un montículo con la cruz de madera y el algarrobo debajo del cual la difunta Correa terminó sus días, él se encomendó a la difunta y prometió que si volvían las 500 cabezas de ganado o encontraba parte justamente de ese grupo de vacas que había perdido, iba él a ser el primero de sus fieles y el que iba a hacer lo posible para que la leyenda nunca muriera. Y efectivamente, esa noche la pasó como pudo y la mañana siguiente, ya con el clima mucho más calmo, esas 500 cabezas de ganado aparecieron unos kilómetros más adelante y las pudo recuperar. A partir de ese momento, Ceballos construyó ese mausoleo en donde supuestamente están los restos de la difunta Correa y le dio el poder que tiene hoy esta leyenda. Ese arriero y su familia permanecieron durante varias décadas haciendo cada vez más grande la leyenda de la difunta y es por eso que tenemos este lugar al que vamos a ascender en estos momentos. Es muy impresionante, te digo, ¿eh?
porque además es una veneración pagana, tiene sus particularidades, obviamente, no deja de ser algo impresionante, hay que decirlo a la distancia, pero también debemos decir que creas o no, vos que estés mirando este programa o que estás mirando este programa, hay mucha gente que realmente cree y venera la imagen de la difunta Correa. De hecho, decía Gaby más temprano, prácticamente 1 millón de personas al año visitan este sitio por el que está ahora caminando el profesor Gabriel Prosperi. Fíjense que vamos subiendo las escalinatas y la cantidad de patentes de todos los tiempos y de todas las provincias que tenemos acá, que los viajantes fueron dejando en tributo a la difunta. Fíjense lo que tenemos a nuestros costados, son como una especie de cementerio también, pagano, aquí de cada uno de aquellos que han llegado durante todo este tiempo. Recordemos, la leyenda tomó fuerza finalmente a partir de ese 1889, de ese arriero de apellido Ceballos que yo le contaba. Así que estamos hablando de la santa pagana, no solamente más legendaria e importante de nuestro país, sino también la de mayor cantidad de fieles que le rinden tributo año tras año. Me corrigieron acá, Guille, compañeros, compañeras, 1,5 millones de personas, más o menos por año, sobre todo después de la pandemia, es la que visita este santuario, el más importante del país. Bueno, solo comparable la historia de la difunta Correa con la del Gauchito Gil en la provincia de Corrientes, que son los dos santos paganos o las dos imágenes no reconocidas por la Iglesia Católica que tienen muchos fieles en toda la Argentina, e incluso en países limítrofes, y viajan en fechas determinadas a estos lugares. Estamos asistiendo con Gabriel Prosperi en vivo, entiendo que también por primera vez con tanto tiempo, a este santuario de la difunta Correa. Pensaba en la fuerza de la fe, Gaby, porque finalmente quien cree, no importa en lo que cree, es muy interesante, ¿no? Cómo la fe mueve montañas, es una frase muy conocida, y también en la escenografía de lo que estás mostrando, cómo se mezcla todas las patentes que decías, esas casitas que han armado, que le dejan ahí, esa escalinata, los colores, las plantas, es muy interesante de ver. Quiero mostrarles, Cari y Guille, el lugar por el cual el último momento, ya desfalleciente, la difunta Correa, para que... Estamos perdiendo claridad en la señal. Cierto, vamos a tratar de estabilizarla, Gaby. Capaz que es cuestión de quedarse quieto o no, no lo sabemos. No sabemos cómo están las celdas allí, cuántas hay, en todo caso cuánta gente hay. Evidentemente eso debe afectar la posibilidad de transmitir de manera prolija. Pero estamos en vivo en San Juan, en el santuario de la difunta Correa. Gaby Prosperi está llegando al lugar exacto donde dice la leyenda encontraron el cuerpo debajo de un algarrobo. Y antes nos mostró el lugar donde presuntamente sepultaron el cuerpo inmediatamente después de haberlo encontrado. Vamos a ver si logramos estabilizar la imagen. Estamos allí, en el lugar donde presuntamente encontraron el cuerpo. Sí, ahí estamos con vos. Estamos, Guille. Bueno, lo que quería mostrarte era el lugar, para que ustedes se den una idea por dónde caminó esta mujer. Yendo en esta dirección. Mirá, a ver, Valen, si puedo mostrar. En esta dirección como estoy yo, Angaco, en aquella dirección, y ella venía caminando, aquí falleció finalmente, y tenía que seguir su derrotero hacia aquella zona, ¿sí? Hacia la provincia de La Rioja, en donde supuestamente iba a poder encontrarse o reencontrarse con su marido. Fíjense que la zona es absolutamente árida. Desierto. Imaginemos nosotros sin una gota de agua, desierto puro, escabroso. Fíjense que realmente no es un terreno llano, sino que hay que subir y bajar cuestas permanentemente. Imaginémonos en aquella época donde solamente había una huella de arrieros y ella seguramente fue siguiendo hasta las huellas que dejó la tropa que se llevó a su marido, a Clemente Bustos. Eso es lo que la llevó hasta aquí y lamentablemente no pudo sobrevivir. Gaby, y de todo eso que cuenta la gente. Aquí supuestamente había un algarrobo y aquí murió. El boca a boca, ¿no? Que es tan valioso, porque de hecho gran parte de la historia
que nosotros contamos y repetimos no está escrita, incluso de la vieja historia europea. Son cosas que se pasaron de generación en generación y que fueron escritas muchos siglos después y figuran como documentos, en realidad, como documentos irrefutables. Ahora, de todo eso que cuentan, ¿qué pudieron chequear? ¿Qué se puede probar? ¿Existió su esposo? Obviamente en ese momento no había partidas de nacimiento, no había organización del Estado aún en Argentina, menos en un paraje tan lejano, todavía indefinido de esos tiempos, en el medio casi del desierto. ¿Qué de todo eso existe en la historia? Muy poco. Muy poco. Ninguna documentación. Es más, poco se sabe, nada prácticamente, del hijo, que fue del paradero del bebé, que sobrevivió. Alguna leyenda indica que tuvo el nombre de Ulindo y que trató en algún momento hasta de vengarse de aquellos que se llevaron raptado a su padre y que provocaron la muerte de su madre, pero todo también está en el plano de la leyenda. Estamos hablando de una zona de lo que después sería Argentina, muy postergada, donde muy pocos sabían leer y escribir, donde la inmensa mayoría de la gente era labradora o se ganaba la vida como podía o prestaba servicios, brindaba sus servicios en una milicia para poder de allí sacar alguna tajada, pero no más de eso, gente con nulo conocimiento. Imaginemos esa mujer sola con un bebé tratando de orientarse para ir hacia donde se llevaron a su marido. Realmente estamos hablando de una situación hoy extrema, imaginemos eso en 1835, 1840. Gaby, en ese aspecto que acabas de señalar es donde radica la fuerza y la potencia de este verdadero fenómeno de fe y devoción popular de una figura pagana, cercana a los católicos, pero no reconocida oficialmente por la Iglesia. Porque no importa ya a esta altura que la aparición de un documento que pueda corroborar la historia, sino la fuerza simbólica que tiene el mayor acto de entrega, de amor de una madre que posterga la vida propia para proseguir la de su hijo. Totalmente. En eso radica la potencia de este fenómeno y no tanto por ahí en los archivos o en los datos. En la historia en sí misma, ¿no? Sí. Miren aquí esta imagen, y hablo despacito porque mucha gente en silencio eleva una plegaria, pero este lugar en el que supuestamente se la halló, hay también una escultura de ella, ya fallecida. La gente toca al bebito. Es realmente muy conmocionante desde el punto de vista de la emoción que provoca esto, ¿no? Justo te quería preguntar, Gaby, vos que sos tan años. bueno para describir, que usás siempre la palabra justa, te quería preguntar si tuvieras que contarnos la energía del lugar, vos cómo lo contarías, qué es lo que se siente estar ahí o qué sentís vos. Piel de gallina, primero, porque estamos en un lugar histórico, si se quiere, más allá de que se construye el mito. Mucha gente que llega aquí arrodillada, llega aquí de rodillas. Ahí está, mirá, lo podemos observar. Sube las escalinatas. A cumplir una de rodillas, promesa. En una promesa, exacto, a llegar aquí y a brindarle tributo a la difunta Correa. Dejan sus cositas, ahí la tocan. Es muy, muy impactante, Cari, ¿eh? Realmente me tiembla un poco la voz, ¿eh? Pido disculpas. 1,5 millones de personas, ratificaba recién Gabriel, decíamos más temprano nosotros 1 millón. Es mucha gente la que va todos los años detrás de, como decía Bobby Mena, esta historia tan potente, porque el milagro se produce en la extensión de la vida. Por ahí no está el milagro, porque depende de la cantidad de horas que hayan pasado entre el momento de su fallecimiento y cuando la encuentran luego. Es una historia perfectamente creíble. Así todo, al no haber documentación pasa a la categoría de mito. Por eso no terminan reconociendo las religiones la certidumbre de la historia, que a esta altura, como bien ratificaba Bobby, es lo de menos. Pero también hay que decir, e insisto con esto, que muchas de las cosas en las que nosotros creemos tampoco están documentadas, no existe documentación alguna, y que muchos de esos relatos no solamente fueron escritos siglos después, sino que fueron reformulados milenios después, a través de concilios y acuerdos. Es decir que lo que pasó es difícil de certificar, pero uno tiene que creer o no
en la historia. En definitiva, de eso se trata, ¿no? Y sabés que es profundamente conmovedor tratándose de lo que se trata la historia original del mito y la leyenda de la difunta Correa, que tiene que ver con la salvación de un bebé. Entonces, si vos vas allí donde está Gabriel ahora y te quedas un tiempo y repasás notitas, cartitas que la gente deja, plaquitas que por ahí colocan, encontrás mucha historia de muchas mamás, de muchos papás que agradecen por la salvación de un hijo enfermo, por la llegada de un hijo que a veces el capricho y el destino de la vida se empeña en retrasar esa llegada, en que cueste un embarazo, en que cueste la llegada de una vida, y hay muchas historias que la verdad te conmueve, que van muy en esa línea. Se han donado infinidad de elementos, como ya se observa aquí, y por supuesto la gente de la Fundación Difunta Correa también se dedica a protegerlos a cada uno de esos, porque son donaciones de personas que vienen a tributar justamente, a rendir culto y homenaje a Diolinda Correa. Pregunté qué fue lo más extravagante que se ha donado, porque aquí vemos absolutamente de todo. Un barrio se donó. Un barrio. Una persona compró una serie de lotes y construyó 10 casas para gente que habita aquí en Vallecito, que es el lugar en el que estamos. Se sorteó cada uno de los propietarios de esas casas y allí quedó como donación de una persona, un constructor, que se encomendó a la difunta y donó ese barrio en honor a ella, para que la gente de aquí pueda habitar esas casas. Eso es lo más extravagante, que por lo menos nos han comentado que se ha donado. Y la presencia recurrente de las patentes, ¿no? Porque los grandes difusores de este mito, de esta leyenda y de esta creencia, este fenómeno de fe popular, han sido todos aquellos que transitan por las rutas de la Argentina. Yo recuerdo que cuando era chico era mucho más presente la figura de la difunta Correa que la de estos años, por ejemplo, el Gauchito Gil, ¿no? En otro elemento que vos de la fe pagana recién referenciabas, Guillermo. Entonces, los camioneros, los viajantes, todos ellos que andan tanto por la ruta se encomiendan a ella para ser protegidos, quizás por este camino errante que ella inició, en donde dejó la vida, y entonces por eso también se explica muchísimo la ofrenda de patentes, de aquel que consigue comprar un auto, de aquel que consigue cambiar su camioncito. Siempre ha habido ermitas y ha habido santuarios chiquititos a la vera del camino en muchísimas rutas de la Argentina con la imagen de la difunta Correa. Quiero hablar con la gente, si me permitís, Bobby, Guille, para ver... Disculpe, señora. Sé que le va a rendir tributo a la difunta. ¿Por qué? Sí, porque es muy milagrosa, muy milagrosa. Así que vengan a verla, vengan. ¿Cuántas veces ha venido? Yo vengo todos los años y mes por mes. Muy lindo. ¿Y por qué la fuerza de esta fe en la difunta? Porque es muy poderosa, muy poderosa. Por eso vengan a verla, vengan. Nosotros venimos de San Expedito y ahora venimos acá. Muchas gracias. Muy poderosa, ¿no? La fe. Vamos a seguir hablando. Señora, buen día. ¿Por qué? ¿Por qué esta fuerza de la fe en la difunta? Porque es muy milagrosa, me ha hecho muchos milagros la difunta. ¿Cuántas veces ha venido? Sí, yo soy de acá de San Juan, así que venida las veces que puedo, vengo. Así que gracias a Dios. ¿Por qué cree que tanta gente cree en ella? Porque le tienen fe a ella, porque ella, todo lo que le pedimos, ella lo cumple. Gaby, ¿le gustaría a la señora Mira, yo contar tenía- qué le mi hijo que cumplió? era grande mayor, tenía 6 meses, yo subí de rodillas con él. Y me decían que mi hijo se iba a morir. Mira, Y tiene 50 y pico de años ya. qué bien. Su hijo se iba a morir, usted se encomendó a la difunta y su hijo está con usted. Está conmigo, gracias a ella. Así que estoy muy agradecida de usted, ¿Cómo se llama, señora? Antonio. Gracias, Antonio. Despacito. Ahí está. Bueno, ahí está la respuesta un poquito Sí. de la gente, ¿no, Cari? Sí, sí. Así como aquel arriero, Ceballos, Mirá la cola. mucha gente hace lo propio. Exacto. El respeto, No es el en vano silencio, nadie se o apura. aleatorio el hecho de que hayamos elegido venir un domingo acá, Guille, porque es un día muy especial para toda la feligresía, no solamente para la católica. Mucha de la gente que viene, obviamente, es cristiana católica en su inmensa mayoría, pero la devoción por la difunta Correa, siendo un mito pagano, es muy, pero muy imponente, y sobre todo los domingos, ¿no? Ahora, mirá De la lo familia, inclemente del tampoco. tiempo o del clima, que tiene un techo
Y se sabe que se arma una larga cola. El domingo por lo es un día muy tanto, especial, ¿no? No nos escuchamos porque tenemos algunos problemas de señal, pero decía Gaby que el techo que se ha ubicado, que es largo, tiene como 100 metros, te está diciendo, primero, que permanentemente hay una larga cola, y segundo, de lo fuerte que es el sol, ¿no? De lo inclemente del clima. Verano en el lo lugar. que debe ser eso. Y la gente va igual. No sé si estamos de vuelta, Guille, si no, Escucharte nos escuchan bien. escuchamos, sí. La cantidad de placas que hay permanentemente colocadas aquí. Fíjense la cantidad de casitas aquí a modo de ofrenda para la difunta. Ahora vamos a subir al lugar más alto de este sitio de veneración y tenemos una panorámica mucho más importante de lo que es el derrotero de la difunta y de lo que es Vallecito, este poblado que nació a partir de la leyenda del mito de la difunta Correa. Antes aquí no había absolutamente nada. A partir de la veneración a la difunta es que se crea este paraje que hasta tiene un hotel para recibir a la inmensa cantidad de personas que vienen a tributar y homenajear a la difunta Correa. Gabriel Prosperi sigue trabajando en Vivo San Juan. Seguramente pasaremos a saludarte más tarde, profe. Y si no es así, te mandamos un abrazo grande. Pero gran paseo nos diste hoy y además siempre aprendemos con vos. Así que te mandamos un abrazo. Te mereces un descanso. Sentate en una piedra por ahí y esperanos, que ya